Un caballo fue visto misteriosamente en una manada de lobos. Los vecinos estaban intrigados porque los lobos no atacaron al caballo. Un cazador, atraído por la historia, investiga por su cuenta. Casi se desmaya cuando descubrió el motivo. Antes de escuchar esta historia que te dejará sin aliento, recuerda suscribirte al canal. En el pequeño pueblo de Encinos Altos, enclavado entre montañas cubiertas de neblina y densos bosques, la vida seguía su curso tranquilo y predecible. Los habitantes, acostumbrados al aislamiento y a las historias que resonaban por los valles, apenas podían imaginar que estaban a punto de presenciar un fenómeno que desafiaría su comprensión del mundo natural. Todo comenzó en una fría mañana de otoño, cuando Joaquín, un leñador de mediana edad conocido por su fuerza y habilidad con el hacha, regresó del bosque con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Entró tambaleándose en la cantina local, donde un grupo de hombres tomaba su desayuno antes de partir al trabajo. «No van a creer lo que vi», exclamó Joaquín, su voz ronca por la emoción. Los demás se volvieron curiosos mientras él se dejaba caer pesadamente en un banco de madera. Un caballo negro y blanco, majestuoso como nunca he visto igual. Pero no estaba solo. Estaba rodeado de lobos. Un murmullo de incredulidad recorrió el establecimiento. Los lobos eran comunes en la región, pero los caballos salvajes eran raros, y la idea de una convivencia pacífica entre las dos especies era simplemente absurda. «Debiste haber bebido demasiado anoche, Joaquín», se burló uno de los hombres, provocando risas nerviosas. Pero Joaquín insistió, describiendo con vívidos detalles la escena que había presenciado. El caballo, con su pelaje lustroso contrastando contra el verde oscuro del bosque, moviéndose con gracia entre los árboles, mientras una manada de al menos 6 lobos lo seguía de cerca, sin mostrar ninguna señal de agresividad. A medida que pasaban los días, otros habitantes comenzaron a reportar avistamientos similares. Un niño juraba haber visto al caballo bebiendo agua de un arroyo, con los lobos montando guardia a su alrededor. Un cazador afirmó haber observado al grupo atravesando un claro bajo la luz de la luna, moviéndose como una sola entidad. La noticia se esparció rápidamente, atrayendo la atención de curiosos y escépticos de toda la región. Entre ellos estaba Gabriel, un fotógrafo de vida silvestre que había llegado al pueblo hacía apenas unas semanas en busca de imágenes para su próximo libro sobre la fauna local. Gabriel, un hombre de unos 30 años, de ojos verdes penetrantes y cabello castaño desaliñado, quedó inmediatamente intrigado por los relatos. Ya había fotografiado lobos en diversas partes del mundo, pero nunca había oído hablar de algo así. Determinado a capturar esta escena extraordinaria en película, comenzó a planear una expedición al corazón del bosque. Mientras tanto, en el pueblo las opiniones se dividían. Algunos veían el fenómeno como una señal de buen augurio, una prueba de la armonía posible entre criaturas tan diferentes. Otros, más supersticiosos, temían que fuera un presagio de desgracias por venir. El padre local, un hombre anciano de rostro arrugado y ojos bondadosos, intentaba calmar los ánimos, recordándoles a todos que la naturaleza a veces nos obsequia con maravillas que desafían nuestra comprensión. A medida que la historia se esparcía, atrajo la atención de Elena, una joven veterinaria que trabajaba en la ciudad más cercana. Intrigada por los relatos, decidió visitar Encinos Altos para investigar por su cuenta. Elena era conocida por su pasión por los animales y su enfoque científico, siempre buscando explicaciones racionales para fenómenos aparentemente inexplicables. Al llegar al pueblo, Elena fue recibida con una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Algunos habitantes estaban ansiosos por compartir sus historias, mientras que otros temían que la presencia de forasteros pudiera perturbar el delicado equilibrio del bosque y sus misteriosos habitantes. Gabriel y Elena pronto se encontraron, unidos por su curiosidad compartida. A pesar de sus enfoques diferentes, él buscando capturar el momento perfecto, ella en busca de respuestas científicas, decidieron unir fuerzas en su búsqueda del caballo y sus improbables compañeros lupinos. Mientras se preparaban para su primera expedición juntos, la atmósfera en el pueblo se volvía cada vez más cargada de expectación.
Algunos habitantes se ofrecieron para guiarlos, mientras que otros los advertían sobre los peligros del bosque. El viejo Teodoro, un ex cazador respetado por su conocimiento de la región, los buscó la víspera de su partida. «Tengan cuidado», les aconsejó, sus ojos azules nublados por la edad pero aún perspicaces. «El bosque guarda sus secretos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos no fueron hechos para ser descubiertos por nosotros, los mortales». Sus palabras flotaron en el aire como una niebla, añadiendo una capa de misterio a la ya intrigante situación. Gabriel y Elena intercambiaron miradas, una mezcla de emoción y aprensión en sus rostros. Sabían que estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar no solo sus vidas, sino potencialmente nuestra comprensión del mundo natural. Mientras la noche caía sobre encinos altos, los dos se retiraron a sus habitaciones en la posada local, sus pensamientos repletos de imágenes de caballos salvajes y lobos misteriosos. ¿Qué encontrarían en la inmensidad verde que los aguardaba? ¿Qué secretos revelaría el bosque? Y más importante aún, ¿estarían preparados para los descubrimientos que les esperaban? La mañana siguiente traería el inicio de su aventura, una búsqueda que prometía desafiar sus creencias, poner a prueba sus límites y, tal vez, revelar una verdad más extraordinaria de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. El bosque los esperaba, sus secretos escondidos en las sombras de los árboles centenarios, listos para ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. El amanecer en encinos altos trajo consigo una fina niebla que se enroscaba perezosamente entre los árboles, como si el propio bosque vacilara en revelar sus secretos. Gabriel y Elena se encontraron en la plaza central del pueblo, sus rostros una mezcla de determinación y ansiedad. Equipados con mochilas pesadas, cámaras de última generación y equipos de supervivencia, estaban listos para iniciar su jornada en busca del misterioso caballo y su manada de lobos. Antes de partir, fueron abordados por doña Lupita, una señora de cabellos grises y ojos que parecían guardar la sabiduría de generaciones. Les entregó una pequeña bolsita de hierbas. «Para protección», murmuró ella, su voz cargada de un fuerte acento de la región. «El bosque es antiguo y tiene su propia voluntad. Respétenlo, y él podrá abrirles sus caminos». Gabriel y Elena agradecieron, conmovidos por la preocupación de la anciana, aunque no compartieran del todo sus creencias supersticiosas. Con una última mirada al pueblo que lentamente despertaba, se volvieron y se adentraron en el denso bosque que rodeaba encinos altos. Los primeros kilómetros de caminata fueron relativamente fáciles. El suelo estaba cubierto por una espesa capa de hojas secas que amortiguaba sus pasos, creando una atmósfera casi irreal de silencio. Elena, con su entrenamiento en biología, identificaba las diferentes especies de árboles y plantas que encontraban, compartiendo su conocimiento con Gabriel. «Es fascinante cómo este ecosistema se mantiene en equilibrio», comentó ella, deteniéndose para examinar un hongo brillante que crecía en la base de un árbol centenario. «Cada ser vivo aquí tiene su papel, su función. Me pregunto dónde encajan el caballo y los lobos en este rompecabezas». Gabriel, por su parte, estaba más enfocado en capturar la belleza visual del bosque. En cada claro, en cada rayo de sol que penetraba el dosel de los árboles, se detenía para tomar fotografías, sus ojos entrenados siempre en busca del ángulo perfecto. «Sabes, Elena», dijo, ajustando el lente de su cámara, «ya he fotografiado bosques en todos los continentes, pero hay algo diferente aquí. Es como si el bosque estuviera vivo de una manera que nunca he visto antes». A medida que avanzaban más profundo en el bosque, el terreno se fue volviendo más accidentado. Tuvieron que escalar pequeñas elevaciones rocosas y atravesar arroyos helados que bajaban de las montañas. El aire se volvía más frío y húmedo, y la vegetación más densa y salvaje. Fue al final de la tarde del primer día, cuando tuvieron su primer encuentro intrigante. Al rodear una gran roca cubierta de musgo, Elena de repente se detuvo, haciendo un gesto para que Gabriel guardara silencio. Allí, a pocos metros de distancia, estaba un lobo solitario. El animal, de pelaje gris plateado, los observaba con ojos ámbar inteligentes.
No demostraba miedo ni agresividad, solo una curiosidad cautelosa. Por un momento que pareció extenderse por la eternidad, humanos y lobos se miraron fijamente, un silencioso reconocimiento mutuo flotando en el aire. Gabriel, moviéndose con extrema lentitud, logró levantar su cámara y capturar algunas imágenes. El suave clic del obturador pareció romper el encanto, y el lobo, con una última mirada penetrante, desapareció silenciosamente entre los árboles. ¿Viste eso?, susurró Elena, su voz temblando de emoción. Su comportamiento no era natural para un lobo salvaje. Era casi como si nos estuviera evaluando. Gabriel asintió, todavía mirando el punto donde el lobo había desaparecido. Tal vez nos estaba probando o guiando. Aquella noche, mientras montaban el campamento en un pequeño claro, el bosque parecía vibrar con una energía diferente. Los sonidos nocturnos, el ulular de los búhos, el crujir de pequeños animales en el sotobosque, parecían cargados de significado. Gabriel y Elena conversaron hasta tarde, discutiendo teorías y compartiendo sus impresiones sobre lo que habían visto. Si ese lobo forma parte de la manada que acompaña al caballo, reflexionó Elena, entonces estamos en el camino correcto. Pero aún no puedo entender cómo puede existir esta relación entre especies tan diferentes. Gabriel, removiendo las brasas de la fogata, respondió pensativamente. Quizás sea eso lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Es un recordatorio de que la naturaleza aún tiene mucho que enseñarnos sobre cooperación y adaptación. A la mañana siguiente, se despertaron con una sensación renovada de propósito. Mientras desmontaban el campamento, Gabriel notó algo extraño en las cercanías, marcas de cascos en el suelo blando. «Elena, ven a ver esto», llamó señalando las huellas. «Parecen frescas, no deben tener más de unas horas». El corazón de Elena se aceleró al examinar las marcas. «Tienes razón. Y mira, hay huellas de lobo también, entrelazadas con las del caballo. Pasaron por aquí, juntos». Con una creciente emoción, siguieron las huellas, que los llevaron más profundo en el bosque. La vegetación se volvía cada vez más densa, y con frecuencia tenían que abrir camino entre arbustos espinosos y enredaderas enmarañadas. A medida que avanzaban, ambos notaron un cambio sutil en el ambiente que los rodeaba. Los sonidos del bosque parecían más nítidos, más enfocados. El aire tenía un aroma diferente, una mezcla de tierra húmeda, flores silvestres y algo más. Algo salvaje e indefinible. Fue entonces cuando lo escucharon, un relincho distante resonando entre los árboles, seguido por el aullido bajo y melodioso de un lobo. Gabriel y Elena intercambiaron miradas de asombro y emoción. Estaban cerca, tan cerca de desentrañar el misterio que los había traído hasta allí. Con el corazón acelerado y los sentidos en máxima alerta, continuaron su jornada, cada paso llevándolos más cerca del enigma que había capturado la imaginación de todo un pueblo. ¿Qué encontrarían más allá de la siguiente colina? ¿Qué secretos guardaba aún el bosque? La respuesta, sentían, estaba justo allí, esperando ser descubierta. Y con esa sensación de anticipación pulsando en sus venas, Gabriel y Elena avanzaron, determinados a desentrañar el misterio del caballo y los lobos, sin importar lo que encontraran en el camino. El sonido del relincho y del aullido aún resonaba en los oídos de Gabriel y Elena, mientras avanzaban cautelosamente por el bosque cada vez más denso. La emoción del descubrimiento inminente era palpable, haciendo que sus corazones latieran más rápido y sus sentidos se agudizaran. Conforme progresaban, la vegetación a su alrededor comenzó a cambiar sutilmente. Los árboles parecían más antiguos, sus troncos nudosos cubiertos de musgo y líquenes. El aire se volvió más pesado, cargado con el aroma de tierra húmeda y vegetación en descomposición. Era como si estuvieran entrando en una parte del bosque que el tiempo había olvidado. De repente, Elena agarró el brazo de Gabriel, haciéndolo detenerse. «Mira», susurró, señalando hacia un claro adelante. Allí, bañado por la luz dorada que se filtraba a través de las copas de los árboles, estaba el caballo que habían estado buscando. Era una visión que quitaba el aliento. Un semental majestuoso, con pelaje negro como el carbón,
excepto por una mancha blanca en forma de estrella en su frente. Sus ojos, profundos e inteligentes, parecían contener una sabiduría antigua. Pero lo más sorprendente era la escena a su alrededor. Acostados en un círculo protector estaban 5 lobos grises, sus pelajes reluciendo bajo la luz del sol. No mostraban ninguna señal de agresividad hacia el caballo. Por el contrario, parecían estar en perfecta armonía con él. Gabriel, moviéndose con la cautela de un depredador, levantó su cámara y comenzó a fotografiar la escena extraordinaria. El suave clic del obturador parecía ensordecedor en el silencio del bosque. De repente, como si respondiera a una orden silenciosa, uno de los lobos levantó la cabeza, sus ojos ámbar fijos directamente en los 2 humanos escondidos. En un instante, toda la manada estaba de pie, tensa y alerta. El caballo, sorprendentemente, no demostró miedo. En lugar de eso, caminó calmadamente hacia adelante, colocándose entre los lobos y los recién llegados. Su mirada era penetrante, casi hipnótica. «Esto es increíble», murmuró Elena, su voz apenas un susurro. «Es como si él estuviera evaluándonos». En ese momento, algo extraordinario sucedió. El caballo inclinó levemente la cabeza, como si estuviera haciendo un gesto de reconocimiento. Entonces, para asombro de Gabriel y Elena, comenzó a acercarse a ellos, sus pasos lentos y deliberados. Los lobos, curiosamente, no hicieron ningún movimiento para impedirlo. En lugar de eso, observaban atentamente, como si esperaran ver qué sucedería a continuación. Cuando el caballo estaba a solo unos metros de distancia, se detuvo. Sus ojos, de un castaño profundo y brillante, parecían mirar directamente a las almas de Gabriel y Elena. Había una inteligencia en esa mirada que iba más allá de lo que cualquiera de ellos había visto antes en un animal. Elena, actuando por instinto, extendió lentamente la mano. El caballo vaciló por un momento, luego avanzó, tocando suavemente su hocico en la palma de ella. El contacto fue eléctrico, enviando un escalofrío por la columna de Elena. «Gabriel», susurró sin quitar los ojos del caballo. «Esto no es normal. Este comportamiento es casi como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros». Gabriel, que había bajado su cámara, estaba igualmente fascinado. «Tienes razón. Es como si él nos eligiera de alguna manera». En ese momento, uno de los lobos, el más grande del grupo, con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, se acercó. Contrario a lo que esperaban, no había hostilidad en sus movimientos. Se posicionó al lado del caballo, sus ojos ámbar alternando entre los 2 humanos, con una curiosidad casi palpable. La escena era surreal. Un caballo salvaje y un lobo lado a lado, interactuando pacíficamente con humanos en el corazón de un bosque antiguo. Era una imagen que desafiaba todo lo que Gabriel y Elena creían saber sobre el comportamiento animal. Mientras observaban maravillados, el caballo de repente alzó la cabeza, sus orejas moviéndose hacia adelante. En el mismo instante, los lobos se pusieron alerta, sus cuerpos tensos. Algo había llamado su atención. Un sonido distante llegó a los oídos de Gabriel y Elena, el ruido de ramas quebrándose y voces humanas. Alguien más se estaba acercando al claro. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera dando una advertencia. Entonces, con una gracia sorprendente para un animal de su tamaño, se giró y galopó hacia el bosque. Los lobos lo siguieron inmediatamente, desapareciendo en las sombras como fantasmas. Gabriel y Elena se quedaron parados, aturdidos por lo que acababan de presenciar. El encuentro había durado solo unos minutos, pero sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Gabriel, su voz temblando ligeramente de emoción. Elena, aún mirando el punto donde los animales habían desaparecido, respondió con determinación: «Ahora, vamos a descubrir el resto de esta historia, porque estoy segura de que lo que acabamos de ver es solo la punta del iceberg». Las voces se estaban acercando. Gabriel y Elena intercambiaron una mirada rápida, acordando silenciosamente mantener su encuentro en secreto por el momento. Tenían el presentimiento de que estaban a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Las voces se acercaban rápidamente, resonando por el bosque. Gabriel y Elena
Intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que su extraordinario encuentro con el caballo y los lobos podría verse comprometido si los descubrían allí. «Rápido, por aquí», susurró Elena, tirando de Gabriel hacia atrás de una gran roca cubierta de musgo. Apenas se habían escondido cuando 3 hombres emergieron en el claro. Gabriel y Elena los reconocieron inmediatamente. Eran Antonio, el alcalde de Encinos Altos, acompañado por 2 guardabosques. «Estoy seguro de que escuché algo por aquí», dijo Antonio, sus ojos escudriñando el área. Era un hombre corpulento, de mediana edad, con un rostro que solía exhibir una sonrisa amigable, pero en ese momento su expresión era de frustración y algo más, ansiedad. «Señor alcalde», habló uno de los guardabosques, «no hay señales de nada inusual aquí. Tal vez deberíamos volver. Esta parte del bosque no es segura». Antonio sacudió la cabeza, terco. «No, tenemos que seguir buscando. Ustedes no entienden la importancia de esto. Si logramos capturar ese caballo...» Gabriel y Elena intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Capturar el caballo? ¿Por qué estaría interesado el alcalde en eso?» «Pero señor», insistió el otro guardabosque, «incluso si encontráramos al animal, ¿cómo podríamos capturarlo? ¿Y los lobos? Es muy peligroso». Antonio soltó un suspiro exasperado. «A ustedes se les paga para resolver estos problemas, no para hacer preguntas. Ese caballo vale una fortuna, ¿entienden? Y no soy solo yo quien está interesado. Hay personas poderosas dispuestas a pagar muy bien por él». Las palabras del alcalde cayeron como un peso sobre Gabriel y Elena. De repente, el misterio que los había traído hasta allí adquiría contornos más sombríos. Los hombres continuaron su búsqueda, alejándose gradualmente del claro. Cuando finalmente sus pasos y voces desaparecieron en la distancia, Gabriel y Elena salieron de su escondite, sus mentes hirviendo con esta nueva información. «No puedo creerlo», murmuró Elena, su voz una mezcla de shock e indignación. «¿El alcalde quiere capturar el caballo para venderlo? Esto es despreciable», completó Gabriel, su rostro endurecido por la ira. «Y peligroso. No tienen idea de con qué están lidiando. La conexión entre el caballo y los lobos es algo que nunca he visto antes. Separarlos podría tener consecuencias desastrosas». Elena asintió, su mente científica ya analizando las implicaciones. «Tienes razón. Este ecosistema, este equilibrio que observamos, es frágil y precioso. No podemos permitir que sea destruido por la codicia». Mientras discutían lo que habían escuchado, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El bosque a su alrededor parecía diferente ahora, como si guardara secretos aún más profundos de lo que habían imaginado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Gabriel, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. Elena permaneció en silencio por un momento, pensativa. Luego sus ojos se iluminaron con determinación. «Necesitamos descubrir más, sobre el caballo, sobre los lobos, sobre esta conexión entre ellos. Y necesitamos entender por qué el alcalde está tan interesado en todo esto». Gabriel estuvo de acuerdo. «Tienes razón, pero ¿cómo lo haremos sin levantar sospechas?» «Tendremos que ser discretos», respondió Elena. «Volvemos al pueblo, actuamos con normalidad, pero mantenemos los ojos y oídos abiertos. Y continuamos nuestras expediciones al bosque como si todavía estuviéramos solo investigando». Mientras planeaban sus próximos pasos, un aullido distante resonó por el bosque, seguido por el sonido inconfundible de cascos. Gabriel y Elena se giraron en la dirección del sonido, un escalofrío de emoción recorriendo sus espinas dorsales. «Están cerca», susurró Gabriel. «Es como si nos estuvieran observando». Elena asintió, sintiendo la misma conexión inexplicable. Tal vez lo estén, y tal vez, de alguna manera, saben que estamos de su lado. Con la noche acercándose rápidamente, decidieron acampar allí mismo, en el claro. Mientras preparaban una pequeña fogata y organizaban sus sacos de dormir, ambos se sentían divididos entre la emoción del descubrimiento y el peso de la responsabilidad que ahora cargaban. Esa noche, acostados bajo el cielo estrellado,
Con los sonidos del bosque a su alrededor, Gabriel y Elena conversaron en voz baja, compartiendo teorías y preocupaciones. El misterio del caballo y los lobos se había profundizado, entrelazándose con cuestiones de ética, conservación y los oscuros intereses de personas poderosas. Antes de quedarse dormidos, ambos hicieron una promesa silenciosa: protegerían el secreto del bosque, sin importar el costo. Pocos sabían que esa promesa los llevaría a un viaje aún más peligroso y sorprendente de lo que podrían imaginar. El regreso de Gabriel y Elena a Encinos Altos fue recibido con una mezcla de curiosidad y sospecha. Los habitantes los rodearon, ansiosos por noticias sobre el misterioso caballo y su manada de lobos. Manteniéndose fieles a la promesa que se habían hecho el uno al otro, compartieron solo información vaga, hablando sobre la belleza del bosque y algunos avistamientos distantes de animales. En los días que siguieron, la pareja se sumergió en una investigación discreta. Durante el día, continuaban sus expediciones al bosque, manteniendo la apariencia de investigadores dedicados. Por la noche, se mezclaban con los habitantes locales, escuchando atentamente las conversaciones y rumores que circulaban por el pequeño pueblo. Fue durante una de esas noches en la cantina local que escucharon algo intrigante. Sentados en un rincón oscuro, Gabriel y Elena observaban a un grupo de hombres mayores conversando en voz baja. ¿Se acuerdan de la leyenda del guardián del bosque?, preguntó uno de ellos, un señor de cabellos grises llamado Don Jerónimo. Los otros asintieron, intercambiando miradas significativas. Mi abuelo solía contar esa historia, continuó Don Jerónimo. Decía que hace mucho tiempo un espíritu poderoso protegía estas tierras. Podía tomar la forma de cualquier animal del bosque, pero su forma favorita era la de un caballo majestuoso. Gabriel y Elena intercambiaron miradas sorprendidas, inclinándose para escuchar mejor. ¿Y qué pasó con ese espíritu?, preguntó otro hombre. Don Jerónimo bajó aún más la voz. La leyenda dice que fue traicionado. Alguien del pueblo, movido por la codicia, intentó capturarlo. El espíritu, herido y debilitado, se refugió en las profundidades del bosque. Dicen que juró solo regresar cuando encontrara almas lo suficientemente puras para restaurar el equilibrio. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando la mirada penetrante del caballo que habían encontrado. Mientras tanto, Gabriel notó algo extraño en el comportamiento del alcalde Antonio, que estaba sentado en la barra. El hombre parecía nervioso, lanzando miradas furtivas hacia el grupo de ancianos y luego hacia la puerta, como si temiera ser descubierto. En los días siguientes, Gabriel y Elena intensificaron sus investigaciones. Elena pasó horas en la pequeña biblioteca del pueblo, investigando antiguas leyendas locales y registros históricos. Gabriel, por su parte, usó sus habilidades fotográficas como excusa para explorar el pueblo, documentando la vida cotidiana, mientras en realidad buscaba pistas sobre las verdaderas intenciones del alcalde. Una tarde, mientras Elena estaba inmersa en viejos documentos en la biblioteca, hizo un descubrimiento impactante. En un archivo polvoriento, encontró registros de una antigua disputa de tierras. Aparentemente, una gran parte del bosque que rodeaba Encinos Altos no pertenecía oficialmente al pueblo, sino a una reserva indígena hace mucho olvidada. «Gabriel, tienes que ver esto», susurró excitadamente cuando se encontraron más tarde. «Si estos documentos son correctos, el alcalde no tiene derecho legal sobre esas tierras, y si el caballo se encuentra allí, no podría reclamarlo legalmente», completó Gabriel, comprendiendo la implicación. Eso explica por qué está tan desesperado por capturar al animal en secreto. A medida que juntaban las piezas del rompecabezas, Gabriel y Elena se dieron cuenta de que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente. No se trataba solo de un caballo misterioso y una manada de lobos, era sobre codicia, corrupción y la explotación de tierras ancestrales. Una noche, mientras discutían sus descubrimientos en voz baja en la habitación de la posada, escucharon un alboroto proveniente de la calle. Corriendo hacia la ventana, vieron a un grupo de habitantes reunidos en la plaza central. En medio de ellos había una joven mujer que no reconocieron, gesticulando animadamente.
¿Quién es ella?, preguntó Gabriel, intrigado. Elena frunció el ceño, concentrándose. Espera, creo que la he visto en algún lado, en las fotos antiguas de la biblioteca. Rápidamente bajaron para unirse a la multitud. A medida que se acercaban, pudieron escuchar la voz de la mujer, cargada de emoción. Mi nombre es Xochitl, y soy descendiente del pueblo que originalmente habitaba estas tierras. He venido a reclamar lo que es nuestro por derecho y a proteger el bosque sagrado de nuestros ancestros. La revelación cayó como una bomba sobre el pueblo. Gabriel y Elena intercambiaron miradas de comprensión. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El misterio del caballo y los lobos, las leyendas antiguas, la codicia del alcalde. Todo estaba conectado a esta historia de tierras disputadas y herencias olvidadas. Mientras observaban la escena desarrollarse, con habitantes divididos entre el shock, la curiosidad y el escepticismo, Gabriel y Elena supieron que habían llegado a un punto crucial en su viaje. Las revelaciones de esa noche cambiarían el curso de sus investigaciones y posiblemente el destino de Encinos Altos y su misterioso bosque. ¿Qué harían con esta nueva información? ¿Cómo afectaría esto a su misión de proteger al caballo y los lobos? Y, más importante aún, ¿cómo reaccionaría el alcalde Antonio ante esta inesperada amenaza a sus planes? La llegada de Xochitl al pueblo de Encinos Altos fue como una piedra lanzada en aguas tranquilas, creando ondas de agitación que se extendieron rápidamente. En los días que siguieron, la pequeña comunidad se vio dividida entre aquellos que apoyaban las reivindicaciones de la joven indígena y los que temían los cambios que su presencia podría traer. Gabriel y Elena, ahora más involucrados que nunca, decidieron abordar a Xochitl directamente. La encontraron hospedada en la casa de doña Lupita, la anciana que les había dado la bolsita de hierbas antes de su primera expedición al bosque. Mis ancestros protegían estas tierras desde hace generaciones, explicó Xochitl, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y tristeza. El espíritu del bosque, que ustedes conocen como el caballo misterioso, es parte integral de nuestra historia y cultura. Elena asintió, haciendo la conexión. La leyenda del guardián del bosque, exactamente, confirmó Xochitl. No es solo una leyenda para nosotros, es una verdad viva, transmitida de generación en generación. El caballo y los lobos son manifestaciones del espíritu protector de estas tierras. Mientras conversaban, Gabriel no pudo dejar de notar la creciente tensión en el pueblo. A través de la ventana, vio grupos de habitantes discutiendo acaloradamente en la calle. El alcalde Antonio, rodeado por sus seguidores, gesticulaba enfáticamente, su rostro rojo de ira. «El alcalde está planeando algo», murmuró Gabriel. «No va a renunciar fácilmente a sus planes para el bosque». Xochitl suspiró pesadamente. «Lo sé. Es por eso que necesitamos actuar rápido. Tengo documentos que prueban nuestros derechos sobre estas tierras, pero temo que Antonio intente algo antes de que podamos presentarlos oficialmente». Fue en ese momento que doña Lupita entró en la habitación, su rostro arrugado marcado por la preocupación. «Hijos», dijo incluyendo a todos los presentes en esa denominación cariñosa, «algo está sucediendo en el bosque. Puedo sentirlo». Elena frunció el ceño. «¿Cómo así, doña Lupita?» La anciana cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. «El bosque está inquieto. El equilibrio ha sido perturbado. Temo que el alcalde haya puesto su plan en acción». Las palabras de doña Lupita apenas habían sido pronunciadas cuando escucharon un alboroto proveniente de la plaza central. Corriendo hacia afuera, el grupo se encontró con una escena caótica. Un grupo de hombres, liderados por el alcalde Antonio, se estaba preparando para entrar al bosque. Llevaban cuerdas, redes e incluso armas tranquilizantes. «¡Van tras el caballo!», exclamó Gabriel, su voz cargada de urgencia. Xochitl dio un paso adelante, su rostro una máscara de determinación. «No podemos permitir esto. Ese caballo no es solo un animal, es el guardián de estas tierras. Si lo capturan, el equilibrio se romperá de una forma que no podremos reparar». Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad, tomó una decisión rápida. «Necesitamos dividirnos. Gabriel y yo iremos al bosque. Intentaremos retrasar al grupo del alcalde. Xochitl, tú necesitas quedarte aquí
y movilizar a los habitantes que están de nuestro lado. Cuanto más apoyo tengamos, mejor. Doña Lupita puso su mano en el hombro de Elena. Tengan cuidado, mis queridos. El bosque los protegerá si sus intenciones son puras, pero los peligros son reales. Con un rápido gesto de despedida, Gabriel y Elena partieron hacia el bosque, sus corazones latiendo acelerados por la adrenalina y la urgencia de la situación. Mientras corrían, podían escuchar el sonido distante de voces y ramas quebrándose. El grupo del alcalde ya había entrado en la espesura. El bosque parecía diferente ahora, más sombrío y amenazante. Los árboles susurraban secretos antiguos y cada sombra parecía esconder un peligro oculto. Pero Gabriel y Elena avanzaban, guiados por un instinto que no podían explicar. De repente, escucharon un relincho distante seguido por el aullido de varios lobos. El sonido estaba cargado de angustia, como si los animales supieran del peligro que se acercaba. «Estamos cerca», jadeó Elena, apartando una rama a un lado. «Podemos...» Sus palabras fueron interrumpidas por un grito de triunfo proveniente de un claro cercano. Corriendo en dirección al sonido, Gabriel y Elena emergieron en un espacio abierto, solo para presenciar una escena que heló sus corazones. El majestuoso caballo negro y blanco estaba rodeado por hombres con cuerdas y redes. Los lobos, en lugar de huir, circulaban el perímetro gruñendo amenazadoramente pero sin atacar, como si estuvieran esperando algo. En el centro de todo estaba el alcalde Antonio, su rostro contorsionado en una mezcla de codicia y miedo. «¡Atrápenlo!», gritaba. «¡No dejen que escape!». Gabriel y Elena se miraron, sabiendo que estaban a punto de involucrarse en algo mucho más grande que ellos. El destino del bosque, del caballo, de los lobos y tal vez de todo Encinos Altos dependía de lo que sucediera en los próximos momentos. El caos reinaba en el claro. Los hombres del alcalde Antonio avanzaban con sus redes y cuerdas, mientras el majestuoso caballo negro y blanco se encabritaba y relinchaba, sus ojos brillando con una inteligencia casi sobrenatural. Los lobos, aún rodeando el perímetro, gruñían amenazadoramente con su pelo erizado. Gabriel y Elena se miraron rápidamente, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Sin dudar, avanzaron hacia el centro del claro. «¡Deténganse!», gritó Elena, su voz resonando por el bosque. «Lo que están haciendo es ilegal». El alcalde Antonio se giró, su rostro contorsionado de rabia al verlos. «Ustedes no tienen autoridad aquí. Este animal ahora pertenece al pueblo». Gabriel dio un paso al frente, su cámara en mano. «No, alcalde, estas tierras no pertenecen al pueblo. Son parte de una reserva indígena y tenemos pruebas de ello». Las palabras de Gabriel causaron una pausa momentánea. Algunos de los hombres del alcalde intercambiaron miradas inciertas, claramente perturbados por esta revelación. Aprovechando la vacilación, Elena continuó. «Además, este no es un animal común. Es el guardián del bosque, parte integral del ecosistema y de la cultura local. Capturarlo sería un crimen contra la naturaleza y contra el pueblo que originalmente habitaba estas tierras». El alcalde Antonio, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, gritó a sus hombres: «No les hagan caso. Atrapen al caballo ahora». En ese momento, algo extraordinario sucedió. El caballo, que hasta entonces parecía acorralado, repentinamente se calmó. Sus ojos, profundos y misteriosos, se fijaron en Gabriel y Elena. Entonces, para asombro de todos los presentes, caminó tranquilamente hacia ellos, como si los reconociera como aliados. Los lobos, siguiendo el ejemplo del caballo, también se acercaron, formando un círculo protector alrededor de Gabriel, Elena y el majestuoso equino. La escena era surreal. 2 humanos, un caballo y una manada de lobos, unidos contra un grupo de hombres atónitos. El aire del bosque parecía vibrar con una energía antigua y poderosa. Fue en ese momento que una voz fuerte y clara cortó el silencio tenso. «Deténganse inmediatamente». Todos se giraron para ver a Xochitl emergiendo del bosque, acompañada por un grupo de habitantes del pueblo y, para sorpresa de Gabriel y Elena, por oficiales de la policía ambiental. «Alcalde Antonio», dijo uno de los oficiales avanzando, «está detenido por intento de caza ilegal y violación de tierras protegidas». El rostro del alcalde palideció.
su arrogancia anterior desmoronándose visiblemente. «Esto es un absurdo. Soy el alcalde de este pueblo». «No por mucho tiempo», respondió Xochitl, su voz cargada de determinación. Se volvió hacia los habitantes que la acompañaban. «Estos documentos prueban que estas tierras pertenecen a mi pueblo desde hace generaciones. El caballo y los lobos son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. No son animales para ser capturados o explotados, sino guardianes que deben ser respetados». Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Muchos de los habitantes, al ver la escena frente a ellos, el majestuoso caballo y los lobos pacíficamente al lado de Gabriel y Elena, parecían comprender finalmente la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Mientras los oficiales de la policía ambiental arrestaban al alcalde Antonio y sus cómplices, Gabriel y Elena permanecieron al lado del caballo, aún maravillados por la confianza que el animal demostraba en ellos. Xochitl se acercó lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ustedes han hecho más que salvar a un animal hoy», dijo suavemente. «Han ayudado a restaurar el equilibrio de estas tierras». El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Entonces, para asombro de todos, se arrodilló graciosamente, invitando a Xochitl a montarlo. Con reverencia, Xochitl subió al lomo del animal. En el momento en que se acomodó, un cambio sutil pareció ocurrir en la atmósfera del bosque. Los árboles parecían susurrar con más fuerza, y una brisa suave llevó el aroma de flores silvestres. Gabriel y Elena observaron emocionados, mientras Xochitl, montada en el caballo guardián, conducía a los lobos de vuelta a las profundidades del bosque. Era como si estuvieran presenciando el renacimiento de una leyenda viva. Conforme el grupo desaparecía entre los árboles, Gabriel y Elena se miraron. Sus expresiones una mezcla de alivio, admiración y una comprensión profunda de que habían sido parte de algo verdaderamente extraordinario. El bosque a su alrededor parecía vibrar con una energía renovada, como si un equilibrio perdido hace mucho tiempo hubiera sido finalmente restaurado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Gabriel y Elena supieron que su aventura, lejos de terminar, estaba apenas comenzando.